Bienvenidos, amada comunidad de Reflejos de Fe. Hoy te invito a hacer un viaje espiritual, profundo y revelador a través de las páginas de la Biblia y de la historia. Este no es solo un estudio bíblico más, sino una exploración profética, que nos lleva directamente al corazón de Medio Oriente, a una tierra milenaria con una relevancia impresionante en las Escrituras, Irán. Pero en la Biblia no la encontramos con ese nombre moderno, sino como Persia. Sí, la antigua Persia, tierra de reyes poderosos, de imperios vastos y de decisiones que cambiaron el rumbo de naciones enteras. Y lo más asombroso es que esta tierra, que muchos ven solo en las noticias por razones políticas o conflictos actuales, tiene un papel escrito por la mano de Dios desde hace miles de años. Su destino está conectado con el plan eterno del Señor. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué Persia aparece varias veces en la Biblia? ¿Qué quiso decir Dios cuando inspiró a los profetas a escribir sobre ella? ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? Este episodio busca abrir tus ojos y tu corazón a esas respuestas. Cuando hablamos de Irán en la Biblia, debemos entender que se trata de la antigua Persia, un imperio que jugó un papel crucial en los eventos que afectaron al pueblo de Israel. Fue precisamente un rey persa, llamado Ciro, quien liberó a los israelitas del exilio babilónico después de 70 años. 70 años de cautiverio. Imagina lo que eso significó para una generación entera que creció en una tierra extranjera, con sus templos destruidos y su esperanza desvaneciéndose lentamente. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios levantó a un rey pagano para traer libertad. ¿Cómo puede ser esto posible? Dios llama a Ciro, mi ungido, en Isaías 45:1. El versículo dice así: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él. ¿No es esto impactante? El Señor llama ungido a un hombre que no era parte del pueblo de Israel, que no conocía la ley ni los profetas. Pero Dios no se limita por las etiquetas humanas. Él puede usar a quien quiera, cuando quiera y como quiera para llevar a cabo su propósito eterno. Cuando Dios decide actuar, nada lo detiene, ni imperios, ni fronteras, ni reyes orgullosos. La historia de Ciro es una de esas que nos recuerda el poder absoluto del Señor para cumplir su palabra. En el libro de Esdras capítulo 1, se nos cuenta que Ciro no solo permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, sino que también ordenó que reconstruyeran el templo. Él dijo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Puedes imaginarlo? Un rey extranjero, reconociendo la soberanía del Dios de Israel, no solo de palabra, sino con acciones concretas. Proveyó los recursos, devolvió los utensilios del templo que habían sido saqueados por los babilonios y permitió que el pueblo regresara a su tierra. Todo esto, sin haber sido un creyente como lo entenderíamos hoy. ¿No es esto una muestra clara de que Dios gobierna sobre los corazones de todos los hombres, incluso de los que no lo conocen todavía? Este evento es una señal profética. Nos habla de cómo Dios puede intervenir en la política, en la historia y en los destinos de las naciones para abrir camino a su propósito. Pero la historia de Persia no termina allí. Persia sigue apareciendo en las profecías bíblicas, sobre todo en los textos de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Persia es mencionada en Ezequiel 38 como una de las naciones que se unirán en una coalición para atacar a Israel en los últimos tiempos. Dice así Ezequiel 38:5: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudos y yelmo. Este pasaje forma parte de una visión del profeta Ezequiel sobre una guerra futura, muchas veces llamada la batalla de Gog y Magog. Sin entrar aún en los detalles de esa guerra, lo que nos importa ahora es que Persia sigue figurando como una pieza clave en los planes que se desarrollarán al final de los tiempos. Aquí es donde la historia se conecta con la actualidad. Irán, la Persia moderna, es hoy una nación poderosa en Medio Oriente, con una influencia política, militar y religiosa que despierta temor y atención internacional. Sus líderes a menudo hacen declaraciones en contra de Israel, y el conflicto entre ambas naciones es constante.
Esto ha llevado a muchos estudiosos de la Biblia a observar con atención lo que ocurre en esa región, interpretando que lo que fue anunciado por los profetas está comenzando a tomar forma. Y no solo eso, Irán también es una nación con una profunda tradición religiosa, donde la fe musulmana chiita predomina, pero donde, en secreto, muchos están conociendo a Cristo. Sí, miles de iraníes están teniendo visiones, sueños y encuentros personales con Jesús, lo que ha llevado a un crecimiento subterráneo del cristianismo en esa nación. Dios está obrando en Irán, incluso ahora, en medio de la persecución y la oscuridad. Este doble escenario es fascinante. Por un lado, Irán aparece en la Biblia como parte de una coalición hostil hacia Israel en los tiempos del fin. Pero por otro lado, Dios está alcanzando corazones dentro de Irán, trayendo salvación, revelación y vida eterna. ¿No te recuerda esto a la historia de Ciro? Dios sigue usando a Persia, no solo como actor geopolítico, sino como terreno fértil para una obra espiritual. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que no podemos mirar las naciones solo con los ojos del noticiero. Tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Cada país tiene un papel en el escenario profético, pero también cada persona dentro de esas naciones es amada por Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, bien, volvamos a Ezequiel. El capítulo 38 describe cómo un líder llamado Gog, príncipe de Magog, reunirá a varias naciones, entre ellas Persia, para venir contra el pueblo de Dios. Muchos creen que este evento aún no ha ocurrido, y que está vinculado al tiempo del fin, antes del regreso glorioso de Cristo. Lo importante aquí no es identificar con precisión cada país o cada ejército, sino entender el mensaje espiritual detrás de la profecía. Dios está diciendo: yo estoy al tanto de lo que ocurre en el mundo, nada me toma por sorpresa. Yo soy el que levanta y derriba reyes, yo soy el que defiende a su pueblo, yo soy el que triunfará al final. Persia será testigo, una vez más, del poder de Dios, pero también será un campo de batalla espiritual, donde el bien y el mal se enfrentan, no solo en lo visible, sino en lo invisible. Daniel capítulo 10 nos habla de una lucha espiritual en la que un ángel enviado a Daniel fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que gobernaba sobre esa región. El texto dice: mas, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje nos revela que las naciones no solo están gobernadas por hombres, sino que hay fuerzas espirituales en juego. Hay batallas en los cielos que afectan lo que ocurre en la tierra. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Irán, o Persia, es más que un país en el mapa, es una pieza profética, es una señal para los que esperan el cumplimiento de la palabra, pero también es un campo misionero, es un lugar donde Dios está derramando su espíritu, donde vidas están siendo transformadas, donde Cristo está tocando corazones en secreto, en silencio, en lo profundo. Y tú, querido hermano, querida hermana, estás llamado a interceder, a orar por Irán, a orar por el pueblo de Israel, a orar por la paz de Jerusalén, a orar para que en Medio Oriente, tierra de conflictos, también florezca la esperanza, la fe y la verdad del Evangelio, porque el reino de Dios avanza, porque Jesús viene pronto, porque las profecías no están escritas para asustarnos, sino para prepararnos, y porque el mismo Dios que usó a Ciro en el pasado, sigue usando a hombres y mujeres en el presente para cumplir su perfecta voluntad. A medida que seguimos explorando el rol profético de Persia, o Irán, en la narrativa bíblica, descubrimos que no solo es una tierra de antiguos imperios y profecías cumplidas, sino también una región profundamente implicada en los eventos por venir. Y para entender mejor esto, debemos ir al libro del profeta Daniel, uno de los textos más profundos y reveladores de todo el Antiguo Testamento. Daniel vivió en Babilonia durante el exilio del pueblo de Israel y sirvió como funcionario en varios gobiernos, incluyendo el del Imperio Persa.
Fue en ese contexto donde recibió algunas de las visiones más poderosas sobre el fin de los tiempos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que esas visiones no solo hablaban de reinos futuros, sino que revelaban una lucha invisible, una guerra espiritual que sigue vigente hasta hoy. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos a este profeta buscando la voluntad de Dios, orando y ayunando durante 3 semanas. Finalmente, se le aparece un ángel con un mensaje poderoso, pero también con una confesión que estremece. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este no era un príncipe humano, sino un ser espiritual que tenía autoridad sobre esa región, y fue necesario que el arcángel Miguel interviniera para que el mensaje llegara a Daniel. Este pasaje nos abre los ojos a una realidad que muchas veces olvidamos. Las naciones no solo están marcadas por decisiones políticas, sino también por realidades espirituales. Hay fuerzas en los cielos que influyen sobre la tierra, y Persia, Irán, ha sido desde tiempos antiguos un campo de batalla entre el bien y el mal. Cuando entendemos esto, empezamos a ver los titulares de las noticias de otra manera. No es solo política, no es solo economía, es espiritual, es profético, y es urgente. La batalla espiritual sobre Irán es real, y no ha terminado, porque así como hubo oposición para que el mensaje llegara a Daniel, también hoy hay una guerra invisible que trata de impedir que la luz de Cristo penetre en los corazones de los iraníes. Pero Dios no ha dejado de obrar. Al contrario, en medio de la persecución, del régimen religioso estricto, del miedo y del control, está ocurriendo algo que solo puede explicarse por la intervención directa del Espíritu Santo. Miles de personas en Irán están conociendo a Jesús, no a través de medios tradicionales, no por iglesias visibles, sino por sueños, visiones y encuentros sobrenaturales. Hay testimonios impactantes de hombres y mujeres que han visto a Cristo en sueños, que han sentido su voz, que han sido tocados en lo profundo de su ser sin que nadie les predicara primero. Esto nos recuerda que Dios no está limitado por barreras humanas. Él puede revelarse como quiera, Él puede tocar corazones en la oscuridad, Él puede encender una llama en medio de la noche más densa. Y eso está pasando en Irán. Hay un avivamiento silencioso, subterráneo, pero imparable. Hay comunidades de creyentes que se reúnen en secreto, que se alientan unos a otros, que comparten páginas de la Biblia copiadas a mano, que oran en voz baja pero con fe encendida. Son parte de un mover del Espíritu que no depende de estrategias humanas, sino del poder soberano de Dios. Y aquí hay algo más que debemos ver. Mientras Persia aparece en las profecías como una nación que se alineará con enemigos de Israel en el fin de los tiempos, eso no significa que todos sus habitantes serán enemigos de Dios. Al contrario, en medio del sistema opresivo, hay un remanente fiel que está siendo preparado, personas comunes que están dejando todo por seguir a Cristo, jóvenes que desafían las reglas religiosas para abrazar la libertad del Evangelio, mujeres que, aún cubiertas con velo, levantan su alma al cielo clamando por verdad, hombres que, aún temblando de miedo, abren su corazón al Dios vivo, y todo esto está pasando ahora, en nuestro tiempo, en este mismo instante. ¿Y tú qué harás con esta información? ¿Pasarás la página? ¿Cerrarás el video? ¿O dejarás que esta realidad toque tu corazón? Porque si algo nos enseña la historia de Persia es que cada nación importa para Dios. No hay país fuera de su alcance, no hay tierra demasiado lejana, no hay cultura demasiado cerrada. Dios ama a Irán, y así como usó a Ciro en el pasado, así como envió ángeles para hablar con Daniel, así como inspiró a Ezequiel a profetizar, también hoy está actuando allí. Pero necesita intercesores, necesita hombres y mujeres como tú, que estén dispuestos a doblar sus rodillas y clamar por esa nación, no desde una posición de juicio, sino de compasión, no con miedo, sino con fe, no con indiferencia, sino con fuego en el alma. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 1-4 que debemos orar por todos los que están en eminencia, por reyes, por autoridades, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y luego dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? No hay excepción. Dios quiere que todos sean salvos.
incluyendo a los líderes iraníes, incluyendo a los musulmanes chiitas, incluyendo a aquellos que hoy parecen estar lejos, porque para Dios no hay lejos, hay propósito, hay gracia, hay redención, y esa redención está tocando Persia otra vez, solo que esta vez no es a través de un decreto real, sino a través del testimonio oculto de miles de creyentes que arriesgan su vida por la fe. Ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan nuestro apoyo, necesitan saber que no están solos. Y ahora volvamos por un momento a Ezequiel 38. Este capítulo describe un ataque contra Israel por una coalición de naciones entre las que está Persia. La profecía habla de una gran invasión que vendrá del norte, con ejércitos numerosos y planes de destrucción. Pero también dice algo más, que Dios mismo se levantará para defender a su pueblo, que habrá juicio divino, que el cielo intervendrá, que la gloria de Dios será manifestada a las naciones. Este texto no es para generar miedo, sino esperanza, porque muestra que, al final, Dios gana, muestra que, a pesar de las alianzas humanas, del poder militar, de las conspiraciones, el Señor tiene la última palabra, y si Él la tuvo en los días de Ciro, la tendrá también en los días por venir. Pero esta victoria no será solo visible, también será espiritual, porque cada vez que una persona en Irán se convierte a Cristo, cada vez que un corazón se rinde, cada vez que una vida es transformada, el reino de Dios avanza, y eso es parte de la victoria final. Es una batalla ganada en el corazón humano. Así que, aunque Persia esté profetizada como parte de un conflicto futuro, también será testigo del poder del Evangelio, y tú y yo somos parte de esa historia, somos parte de ese mover, somos parte de ese ejército invisible que ora, que intercede, que cree. No estamos luchando con armas humanas, sino con armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, 4 nos lo recuerda con claridad. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y la oración, la intercesión, el clamor sincero, son parte de esa estrategia celestial. Hoy puedes hacer más de lo que imaginas, puedes marcar la diferencia en los cielos, puedes ser parte del cumplimiento profético, puedes orar por Irán, por sus líderes, por su pueblo, por los creyentes escondidos, por los que aún no conocen a Cristo. Puedes declarar que la luz brillará en la oscuridad, que la verdad vencerá a la mentira, que el amor de Dios llegará donde nadie más puede llegar, y puedes hacerlo desde donde estás, porque la oración no tiene fronteras, porque el Espíritu Santo se mueve más allá de las barreras, porque el Dios de Daniel es el mismo hoy. Así que levántate, no en miedo, sino en fe, no en ignorancia, sino en sabiduría, no en pasividad, sino en acción espiritual. Persia no es solo una palabra antigua, es una realidad presente, es una clave profética, es una nación amada por Dios, es una pieza del gran rompecabezas del tiempo del fin, pero también es una oportunidad para mostrar el corazón de Cristo. No miremos a Irán solo como enemigo profético, miremos también el rostro de cada niño, cada mujer, cada joven que anhela esperanza. Miremos lo que Dios está haciendo en secreto, y seamos parte, porque el reino avanza, porque el Espíritu se derrama, porque Jesús viene pronto. Cuando pensamos en la historia bíblica de Persia, es fácil imaginarla como un relato del pasado, encerrado en pergaminos antiguos y profecías que parecen lejanas, pero la verdad es que el corazón espiritual de Persia sigue latiendo a lo largo de los siglos. Esta nación ha sido el escenario de profundas batallas espirituales, y sigue siéndolo hasta hoy. No hablamos solo de conflictos físicos o guerras visibles, sino de una lucha mucho más profunda, la que ocurre en el alma de las personas, en los rincones ocultos del espíritu, donde la luz y las tinieblas se disputan cada corazón. En los días de Daniel, un ángel tuvo que luchar durante 21 días contra el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual con influencia territorial, para poder entregar un mensaje divino. Si eso ocurrió entonces, ¿te imaginas la intensidad del conflicto espiritual que se libra hoy en esa misma región, mientras miles de personas empiezan a despertar espiritualmente,
mientras los ojos se abren y el velo de la religión impuesta comienza a desgarrarse. Hoy, Irán es una nación cubierta de símbolos religiosos, pero también una nación sedienta de verdad. Y aunque el régimen impone una estructura rígida, aunque la religión oficial domina cada aspecto de la vida pública y privada, algo más profundo está ocurriendo. Hay una generación que ya no acepta respuestas fáciles. Hay jóvenes que, en el silencio de la noche, levantan sus ojos al cielo y preguntan: ¿eres real, Dios? ¿Eres como nos dijeron? ¿Dónde estás? Y en respuesta, el Espíritu de Dios se mueve con poder. Lo que está ocurriendo no tiene precedentes, no está siendo televisado, no aparece en las portadas, pero está marcando a miles. Personas están teniendo visiones de Jesús, lo ven vestido de blanco, con los ojos llenos de amor, llamándolos por su nombre. Algunos lo sueñan rodeado de luz, extendiéndoles la mano, sanando heridas del alma que nadie más conocía. No son cuentos, no son exageraciones, son testimonios reales, de personas que luego, por medio de contactos secretos o redes clandestinas, encuentran una Biblia, se conectan con un grupo de creyentes y empiezan un camino nuevo. Es un camino difícil, porque seguir a Cristo en Irán puede costar todo. Puede significar el rechazo de la familia, la vigilancia del gobierno, la cárcel o incluso la muerte. Pero aún así, hay hombres y mujeres que dan el paso, que dicen sí, que no pueden negar lo que han visto, lo que han sentido, lo que ha transformado su vida desde lo más profundo, y eso nos debe sacudir, porque mientras nosotros muchas veces vivimos nuestra fe con comodidad, otros la viven con valentía. Mientras algunos cristianos discuten detalles secundarios o se enfrían en su amor, hay quienes arriesgan su vida por una página de la Biblia. Hay quienes memorizan versículos porque no pueden tener el libro completo. Hay quienes oran en voz baja mientras caminan por la calle, sabiendo que si los descubren, podrían ser arrestados. Y aún así lo hacen, no por religión, sino porque conocieron al Salvador. Porque el fuego del Espíritu arde en sus corazones y no pueden callar lo que han vivido. Esta historia también nos confronta, nos obliga a preguntarnos: ¿estamos orando por ellos? ¿Estamos conscientes de que hoy, en este momento, hay hermanos y hermanas en la fe que enfrentan peligros reales por amar a Cristo? ¿Estamos participando espiritualmente en esta batalla o estamos distraídos con lo superficial? Tal vez Dios nos está llamando a levantar un clamor. Tal vez está despertando a su iglesia, no para señalar, sino para interceder, para ser parte activa del mover del reino en lugares donde nunca imaginamos que llegaría. Irán, la antigua Persia, aparece en la Biblia en varios momentos cruciales. Fue el imperio que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Fue donde Daniel profetizó y donde vivió Esther, una reina judía que salvó a su pueblo del exterminio. No es casualidad, Dios siempre ha tenido un plan para esa región, y lo sigue teniendo. La historia no terminó con el Antiguo Testamento, sigue escribiéndose. Y tú y yo somos testigos privilegiados de esta nueva etapa. En los últimos años, algunos ministerios han logrado enviar miles de Biblias a Irán de forma clandestina. Otras veces, creyentes usan aplicaciones digitales, redes sociales privadas, incluso VPNs para compartir la palabra. Hay una red secreta de evangelismo que opera como en los tiempos de los primeros cristianos, en las casas, en las cuevas, en los susurros. Y a pesar de todos los esfuerzos por detener el cristianismo, el evangelio se sigue expandiendo, porque cuando Dios decide obrar, no hay muro, ni gobierno, ni persecución que pueda detener su mano. Uno de los testimonios más impactantes viene de una joven que, tras sufrir abuso y estar al borde del suicidio, clamó a Dios en desesperación. Esa noche soñó con Jesús, quien la abrazó y le dijo: yo te he visto en tu dolor, y he venido a rescatarte. Desde ese momento, su vida cambió, encontró un grupo de creyentes, fue discipulada, y ahora lidera una comunidad subterránea de oración. Su rostro refleja paz, sus palabras tienen autoridad, y su fe, nacida en medio del quebranto, se ha convertido en luz para otros. ¿Cuántas más como ella habrá? ¿Cuántos hombres, mujeres, niños están siendo tocados por el poder de Dios?
en lugares donde jamás pensamos que el cristianismo podría sobrevivir. Persia es hoy un terreno fértil para la gloria de Dios, pero también es un campo de batalla espiritual, porque el enemigo sabe lo que está en juego, y por eso intensifica la represión, siembra miedo, promueve la mentira, pero hay algo que no puede detener: el hambre espiritual que crece cada día, esa sed que solo Jesús puede saciar, esa búsqueda genuina que lleva a miles a abrir su corazón, aun cuando todo a su alrededor les diga que no deben. Y ahí es donde tú y yo entramos. Podemos ser parte de esto, no físicamente quizás, pero sí espiritualmente, con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, con nuestra conciencia despierta, con nuestra fe activa. Ya no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de ser como centinelas en el muro, como dice Isaías 62, 6, que no callan ni de día ni de noche, que claman por la redención de Jerusalén, y también por la salvación de las naciones. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin, y eso incluye a Irán, incluye a cada rincón de Persia, incluye cada ciudad, cada desierto, cada pueblo escondido, incluye a cada corazón abierto. No hay límites para el amor de Dios, y cuando pensamos en las profecías de Ezequiel, no solo debemos ver la amenaza militar, sino también la oportunidad espiritual, porque si Persia está en el escenario profético del fin, también lo está el poder del Espíritu Santo que obra en medio de la oscuridad. La luz siempre vence, siempre, no importa cuán densa sea la noche, no importa cuán fuerte sea el enemigo, la palabra de Dios no regresa vacía, y ya está dando fruto. A veces pensamos que el cumplimiento profético solo se da en catástrofes o en guerras, pero también se cumple en los corazones transformados, en cada alma que pasa de muerte a vida, en cada testimonio que glorifica a Cristo, en cada lágrima que se convierte en alabanza, en cada hogar que, en secreto, entona un canto de fe. Tú que estás oyendo estas palabras, tal vez estás sintiendo que algo se mueve dentro de ti, tal vez el Espíritu Santo te está inquietando, tal vez te está invitando a orar, a comprometerte, a abrir tu corazón por los que hoy no pueden alzar la voz. Si es así, no lo ignores, escucha ese susurro del cielo, permite que Dios te use. Tal vez no te envíe físicamente a Irán, pero puede usarte poderosamente desde donde estás, con cada oración, con cada palabra de aliento, con cada acto de fe, porque la guerra espiritual es real, y cada intercesor cuenta, cada voz que clama tiene peso en el mundo invisible, cada lágrima que se derrama en oración riega las semillas del reino. No subestimes tu rol, no subestimes lo que puedes hacer, porque en esta historia todos somos parte, todos estamos llamados, todos somos responsables, y si alguna vez dudaste del poder del Evangelio, mira lo que está ocurriendo en Persia, mira cómo, a pesar de las tinieblas, la luz brilla, mira cómo Jesús se revela a quienes lo buscan, mira cómo los cielos se abren, en respuesta al clamor. No es fantasía, no es ficción, es real, es profético, es ahora, y tú puedes ser testigo, puedes ser parte, puedes ser un canal, porque Dios sigue hablando, Dios sigue obrando, Dios sigue amando, y nada, absolutamente, nada, puede detener su plan eterno. Y mientras el Espíritu Santo se sigue moviendo en Irán, nosotros aquí no podemos permanecer indiferentes. No podemos seguir con una fe adormecida cuando hay un pueblo que despierta en medio de la oscuridad. No podemos seguir pidiendo bendiciones solo para nosotros cuando hay hermanos que están clamando por una Biblia, por una oración, por una comunidad de fe. Lo que está pasando en Persia no es solo una historia lejana, es un espejo que refleja nuestra propia condición espiritual, nos confronta, nos sacude, nos llama, porque si en medio de la persecución hay avivamiento, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué vivimos en libertad? ¿Qué hacemos con esa libertad? ¿La usamos para buscar más de Dios, para llevar su palabra a otros, para orar con fervor, para apoyar al cuerpo de Cristo en necesidad? ¿O la desperdiciamos en distracciones, en críticas, en una fe superficial? Esta historia es una invitación, un llamado del cielo, una trompeta que resuena, que nos dice: despierten,
participen, conecten su corazón con lo que el Padre está haciendo en las naciones, porque esto no se trata solo de ellos, se trata de todos nosotros. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, y el Espíritu de Dios está soplando fuerte en Persia, está tocando corazones endurecidos, está derribando ídolos, está restaurando almas heridas, está llamando a los perdidos, está preparando una iglesia que no se vende, que no se rinde, que no negocia su fe, una iglesia pequeña en número, pero gigante en fuego, una iglesia escondida, pero poderosa, una iglesia sin templos visibles, pero con altares encendidos en cada hogar, una iglesia que ora, que ayuna, que canta en secreto, que comparte el pan y la palabra como en los tiempos del libro de los Hechos. Y mientras el mundo se enfoca en guerras, en conflictos, en amenazas, Dios está escribiendo una historia diferente, una historia de redención, una historia de amor, una historia de victoria, porque el reino de los cielos no avanza por las armas ni por la fuerza, sino por el poder del Espíritu, y ese poder está transformando vidas en Irán cada día. Es tiempo de que tú y yo nos unamos a esa obra. Tal vez no podamos ir físicamente, pero podemos estar presentes en lo invisible, podemos ser guerreros de oración, podemos ser sembradores de palabra, podemos ser generosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro corazón. Cada vez que oras por Irán, estás empujando la luz hacia las tinieblas. Cada vez que intercedes, estás fortaleciendo a un creyente que hoy siente miedo. Cada vez que compartes esta historia, estás inspirando a otros a unirse al clamor. Porque esto no es solo una emoción del momento, es una misión, es parte del llamado global de la Iglesia. Irán está en el mapa profético de Dios, y nosotros estamos vivos en esta generación para ser testigos de lo que Él hará. No estamos aquí por casualidad, naciste en esta época por un propósito. Escuchas estas palabras porque hay un llamado divino sobre ti, una asignación específica, y es hora de decirlo: aquí estoy, Señor, úsame, enséñame a orar. Enséñame a cargar el corazón de Persia, enséñame a sentir lo que tú sientes por ese pueblo, porque si te detienes un momento, si cierras los ojos y escuchas, tal vez oigas el clamor de una madre que ora en secreto por sus hijos, tal vez oigas los suspiros de un joven que quiere conocer la verdad pero no sabe por dónde empezar, tal vez veas a Jesús caminando por las calles polvorientas de Teherán, tocando a los heridos, susurrando esperanza a los quebrantados, abrazando a los rechazados. Él sigue allí, no se ha ido, no se ha olvidado. Él ama a Persia, siempre la ha amado, y ahora más que nunca, su amor está ardiendo como un fuego inextinguible. Hay un mover imparable, y tú estás llamado a ser parte, no solo como espectador, sino como intercesor, como embajador del reino, como uno que lleva en su espíritu el peso de las naciones, como alguien que no se conforma con vivir una fe cómoda, sino que se levanta, se quebranta y ora con lágrimas por aquellos que hoy están dando su vida por el Evangelio. Este es un llamado para despertar, para volver a las rodillas, para clamar como nunca antes, para decirle a Dios: Padre, rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo, porque el corazón de Dios está con los perseguidos, está con los marginados, está con los que sufren por causa de su nombre. Y si queremos estar donde Él está, debemos acercarnos a ese fuego, debemos permitir que su pasión nos queme por dentro, debemos dejar de lado la tibieza, la indiferencia, la religión vacía, y abrazar la misión, abrazar la carga, abrazar el amor que no tiene fronteras, porque ese amor está transformando Irán, y también puede transformarte a ti, puede encender tu vida como una antorcha, puede sacarte de la apatía espiritual y colocarte en medio del mover profético de este tiempo. No importa quién seas, no importa tu pasado, no importa cuán lejos sientas que estás, Dios está buscando corazones dispuestos, corazones que digan sí, corazones que se levanten en fe y digan: yo oro, yo intercedo, yo creo, yo participo. Y tal vez tú piensas: ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Pero recuerda lo que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Tus oraciones pueden atravesar muros, tus palabras pueden liberar cadenas,
Tu clamor puede abrir cielos. No subestimes lo que Dios puede hacer contigo. Si Él usó a una joven llamada Esther para salvar a su pueblo en Persia, también puede usarte a ti. Si usó a Daniel para orar por la restauración de Jerusalén desde Babilonia, también puede levantarte como un intercesor por las naciones. Si usó a hombres y mujeres comunes para cambiar la historia, también puede usar tu voz, tu vida, tu fe, porque en el reino de Dios, lo pequeño es grande, lo escondido es valioso, lo débil es fuerte, y lo imposible es solo el comienzo de un milagro. Así que hoy, al terminar esta historia, no te vayas igual. Permite que el Espíritu Santo te marque, que estas palabras no se borren al terminar el video, que resuenen en tu alma, que te despierten de noche, que te muevan a actuar. Ora, comparte, busca más, apoya a los ministerios que están trabajando en estos lugares, conecta con otros intercesores, hazte parte de una red de clamor, enseña a tus hijos a orar por las naciones. Habla en tu iglesia sobre lo que Dios está haciendo en Persia. Sé un canal, sé una voz, sé una llama, porque esta historia no ha terminado, está comenzando, y tú estás invitado a ser parte de ella. Hoy, Dios te llama por tu nombre, te invita a salir del espectador y entrar en el mover, a levantarte como una trompeta, a hacer luz en medio de la oscuridad, a encenderte por los que no pueden alzar su voz, a cargar en tu espíritu el fuego de Persia, porque ese fuego no es solo para ellos, es para toda la iglesia, es para ti, es para mí, es para esta generación que verá la gloria de Dios manifestarse en lugares donde parecía imposible. Hoy, Irán arde con el fuego del Espíritu, y tú estás llamado a arder también.